Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero leer Lucas capítulo 7, desde el versículo 11 al versículo 17 de la siguiente manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Qué maravilloso es el Señor. Cada vez que puedo leer las escrituras, veo que Dios tiene siempre una palabra maravillosa para ti y para mí. En este día realmente me siento bastante feliz porque al meditar en esta palabra, realmente puedo ver un contraste maravilloso de parte de Dios que nos muestra y nos refleja cómo Dios obra a favor de nosotros los que creemos en Él. Aquí en este pasaje estamos viendo acerca de aquella viuda de Naín, que de pronto algunos lo han escuchado, este pasaje, y también es uno de los milagros bastante sorprendentes. ¿Por qué? Porque si nosotros echamos un poquito para atrás en la historia, nos encontramos a Jesús entrando a Capernaum, y entrando a Capernaum dice la escritura que estaba aquel centurión que pidió un milagro y que envió a los judíos a pedir el milagro a Jesús, y después envió a sus amigos. ¿Para qué? Para que no pudiera entrar en su casa, porque no era digno de que Jesús entrara en su casa, pues su condición espiritual que él sentía no le permitía de pronto sentirse digno delante de Jesús. Ni siquiera él fue a acercarse ante Jesús, sino que enviara la palabra, y eso fue lo que sorprendió a Jesús, una fe sin precedentes. Pero aquí el contraste maravilloso es que en la primera parte estaban pidiendo un milagro, y en esta parte hizo un milagro Jesús sin que se lo pidieran. A Jesús no le pidieron un milagro aquí, sino que Él se compadeció. Y la enseñanza que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy es: Él se compadece de nosotros y cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Y en este pasaje encontramos que cuando él iba entrando a Naín, se encontró con una situación bastante triste, y que venía un sepelio, y el sepelio era de un joven. Era de una persona joven, hijo único de una viuda. Y si nosotros miramos el contexto histórico de lo que estaba sucediendo aquí, era bastante desolador y era bastante triste, porque las viudas en ese contexto histórico eran totalmente desamparadas. Cuando fallecía su esposo y quedaba con hijos, quedaba totalmente desamparada. Y en aquella época las mujeres pues no trabajaban de la misma manera como en este tiempo. Y Jesús, al ver a esta mujer, se compadeció de ella. Y al compadecerse de ella, hizo el milagro más poderoso y más grande. ¿Sabes qué? Una de las cosas bien impresionantes es, y quiero decirte que es más fácil que un hijo se reponga de la muerte de sus padres, porque el orden es que nosotros los hijos enterremos a nuestros padres, pero muy difícil es que un padre se recupere de la muerte de uno de sus hijos. Y aquí veo algo bien interesante, y veo el cuidado de Dios hacia sus hijos. Veo el cuidado de Dios hacia nosotros, que en algunos momentos nos toca buscar la presencia de Dios y pedirle al Señor por algo que estamos necesitando, pero hay momentos que la palabra nos muestra que Él cuida de nosotros y responde las peticiones que ni siquiera nosotros hemos estado pidiendo. Simplemente los anhelos que están en el profundo del corazón y que no le hemos pedido a Dios. Él cuida de nosotros. Y ¿sabes qué dice la palabra? La palabra del Señor dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí.
Quiero decirte en este día que todas las situaciones que tú has estado pasando en tu vida, Dios la tiene bajo control. Y Dios sabe qué es lo que está haciendo. Hay veces Dios nos coloca a esperar un momento para hacer un milagro, para tener una respuesta sobrenatural. Hay otros momentos donde Dios nos da respuestas que nosotros no nos imaginamos. A veces quedamos sorprendidos de la respuesta de Dios de algo que de pronto para muchos será simple, pero para ti es importante. Es como cuando tú estás anhelando, cuando vemos de pronto el cuidado de Dios con nosotros, así sea con un simple anhelo de un alimento, cuando de pronto queremos en algún momento queremos comer algo específico que teníamos tiempo que no comemos, y llegamos de pronto a la casa de nuestras madres o a la casa de un amigo y nos ofrecen eso y el anhelo que teníamos en el corazón. Y ahí vemos el cuidado de Dios para nosotros. Sabes, Dios cuida de ti y Dios cuida de mí. A Dios no se le ha perdido el control. Dios cuida aún de las personas que están en la calle. Dios les provee a cada uno de ellos. Y esto me hacía recordar lo que dice la palabra de Dios, que miremos a las aves de los cielos. Ellas no trabajan, ellas no siembran semillas, pero Dios las alimenta todos los días y todos los días las sustenta de alimento. Dice, cuánto más a nosotros, el Señor nos va a sustentar, el Señor se va a compadecer de nuestra necesidad, el Señor va a cuidar de nosotros. Y quiero inspirarte hoy, ¿para qué? Para que entiendas de que Dios se compadece de tu necesidad, que aún lo que tú no has pedido, Dios se compadece, y por el cuidado que tiene con nosotros, Dios te responde a esa petición. Aquí la situación era bastante difícil. La mujer quedaba totalmente desamparada. Imagínense, una mujer viuda que había perdido a su esposo y había perdido a su único hijo. O sea, la esperanza de esa mujer de sustentarse económicamente era en las fuerzas de su hijo, y en esos momentos estaba perdiendo las fuerzas de su vida. Pero Jesús se compadeció de ella. Y este milagro me llama mucho la atención, porque hay un hombre al cual quiero tocar en este día, y es un hombre que fue un predicador de República Dominicana, que de pronto muchos lo conocen, que es Luis Urbáez, un hombre que realmente le llamaban el amigo del Nazareno, y también le llamaban el legendario Luis Urbáez. Que Luis Urbáez, cuando vino aquí a Colombia, que vino a hacer una campaña evangelística, muchos pastores y muchas iglesias no lo apoyaron cuando vinieron. Salió caminando por una ciudad y se encontró un sepelio parecido a este. Muchas personas dicen que él fue usado por Dios en una situación parecida a esta. Estaba un sepelio, iban yendo a enterrar a un bebé, a un niño, y él se paró enfrente del sepelio y le dijo, no voy a dejar pasar a ese niño hasta que me dejen orar por él. Y la gente le decía, pero ¿para qué vas a orar si ya está muerto? Y él decía, yo quiero orar por él. Y lo dejaron orar, y cuando él se acercó al niño que estaba en el féretro, dice que él le tocó la mano, y en el nombre de Jesús ese niño resucitó. Y déjame decirte que aunque con este Luis Urbáez pasó el mismo acontecimiento que pasó aquí con Jesús, déjame decirte que Dios tiene cuidado de ti, y es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios por los siglos de los siglos, el que tiene cuidado de ti. Es más, la palabra de Dios dice a nosotros que Él guarda nuestra salida, nuestra entrada. No se duerme el que nos cuida, no se adormece ni se dormirá el que guarda a sus hijos. Así que en este día quiero inspirarte y llevarte a entender que aprendas a confiar en el cuidado de Dios. Dios está cuidando de ti, está cuidando de tus hijos, está cuidando de todo lo que realmente tienes a tu alrededor. Simplemente hay que aprender a confiar y a creer en el Señor. Y en este día quiero decirte que Jesús tenía una plena confianza en Dios. Jesús se acercó con toda seguridad a este féretro y le dijo, levántate, niño. Tú eres la esperanza, eres la fuerza de esa madre. Y aquel niño se levantó. ¿Y sabes algo? Hay que tener la certeza y la seguridad de que Jesús tiene cuidado de nosotros. Y cuando Él vino aquí a esta tierra y vino a entregarse por ti y por mí, vino a darnos lo más valioso y lo más preciado, la salvación, y a darnos a nosotros el ¿qué? El puente, la comunicación con el Padre, la comunicación con el reino de los cielos, de lo cual quiero recalcarlo otra vez, y es que nadie podrá ir al cielo si no es por Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí en este día quiero invitarte a que hagamos esta pequeña oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que me equivoco todos los días, Señor.
pero yo vengo hoy a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Yo te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias porque tú estás cuidando de cada uno de los que escucha esta enseñanza y aquellos que la escucharán en el tiempo. Tú tienes cuidado de nosotros. A ti no se te escapa nada. Tú estás cuidando de nuestros hijos. Tú estás, Señor, haciendo milagros, moviéndote a favor de nosotros para hacer milagros, para traer provisión, Padre. Porque todo lo que dice tu palabra, Señor, es cierto. Tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Si tú cuidas las aves, también cuidas de nosotros. Tú no has perdido el control y tú cuidas de toda tu creación. Yo te doy muchas gracias, mi Dios, porque yo sé que tú estás haciendo algo especial en cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día a confiar en ti sin desmayar, Señor. A confiar en ti y a que cada día nosotros podamos levantarnos creyendo de que tú tienes el control de todo. Señor, en este día te pedimos sabiduría, inteligencia, Señor, para poder afrontar todas las cosas que debemos afrontar en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en